Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos una vez más en Agenda 1180 AM y bueno, me da un placer estar con cada uno de ustedes y hoy 3 de marzo es miércoles y bueno, como cada 2 semanas, bueno, tenemos una invitada de lujo, me refiero a la doctora Jacqueline Valenzuela, que quien nos trae las nuevas, ¿no? En diversos temas y bueno, hoy exactamente, bueno, hay un tema también muy controversial y un tema, pues esperemos, les agrade, puedo opinar, porque recuerden que estamos en vivo y en directo a través de la señal del 1180 de AM, en mixlr.com/Radio Webs y nos ve exactamente en Facebook Comunicación Radio Webs. ¿Qué tal, doctora? Muy buen día. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Pues aquí, ya sabes, con tantas novedades, Como entre siempre. conmocionada, sí, entre conmocionada, y bueno, también viendo panoramas a partir de estas novedades legislativas que abordaremos, pero todo muy bien, afortunadamente. Y bueno, doctora, para empezar con el tema, ¿nos puede platicar de qué se trata bueno, el tema que nos trae hoy, ¿no? La ley de industria eléctrica, ¿de qué se trata? Porque, bueno, primeramente, ¿de qué se trata y por qué, bueno, puede ser buena, puede ser mala, para que nos pueda dar esos puntos de vista? Sí, pues primero, ya sabes que en este espacio siempre estamos hablando sobre medio ambiente, hablamos de energía y también de contaminación del aire, pero es una gran gama de alcance que tienen estos dos elementos de los que hablamos aquí. Y bueno, hoy en particular vamos a hablar de la ley de la industria eléctrica, que ha sido una polémica, pues desde hace un mes, justo ya hace un mes que se lanzó una iniciativa. Bueno, ¿qué es la ley de la industria eléctrica? ¿Por qué existe? ¿Qué se hace con ella? La ley de la industria eléctrica es este marco general que tiene México para definir cómo va a generar energía, cuáles van a ser las tecnologías usadas, además, cuáles son las prioridades, digamos, en el tema energético, no solamente en el tema eléctrico. Entonces, digamos que esta ley contiene todas las pautas para generar electricidad en México. Entonces, esta ley pues opera desde los años 90, ahí en este marco se contiene todas estas disposiciones de las que hablamos y bueno, a inicios de año el presidente de la República envió una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que si bien yo comparto que sí es un momento para hacer una reforma, para enviar iniciativas, porque hay partes que se nos quedan a deber, por ejemplo, la parte de pobreza energética y otros conceptos muy importantes que vienen a colación. Entonces, desafortunadamente, la iniciativa no va de eso, va principalmente de cambiar la forma de despacho de las diferentes tecnologías de generación de electricidad. A ver, en español, ¿qué es eso? En español es, ¿quién va a entregar primero la electricidad para poderla vender? Así, punto y se acabó. Entonces, anteriormente, con el paquete de reformas realizadas en el 2013, la llamada reforma energética, pues lo que se hizo fue que se integraron tecnologías de privados al sistema eléctrico nacional a partir de esa reforma. Entonces, la forma de despacho quedó que primero se tenían que despachar la electricidad o las tecnologías que fuesen más baratas. Había una prioridad al precio. ¿Para qué? Para que esto se reflejara en los costos, pues a la Comisión Federal de Electricidad o incluso a los privados. Entonces, ahora esta prioridad de despacho cambia. Ya no van a ir las más baratas en primer lugar de despacho. Ahora van a ir las de la Comisión Federal de Electricidad. Esas van a ser las primeras que se van a despachar en el sistema eléctrico nacional. Quiere decir, al despachar, que se van a utilizar. Van a ser las primeras. Entonces, ya no importa si es barata, ya no importa si es renovable, ya no importan las otras categorías. Lo que importa es que la primera que se va a utilizar es la generada por la Comisión Federal de Electricidad, independientemente que sea con combustibles de los más sucios, independientemente que sea cara, de todas maneras es la que va a tener la prioridad en el despacho. El segundo punto importante es que ellos consideran a la hidroeléctrica como energías renovables. El gobierno federal lo catalogó, siendo que en esta clasificación de renovables, prácticamente en México es en el único lugar donde la hidroeléctrica es considerada como renovable, porque pues a partir de los procesos funciona con agua y el agua, pues sabemos cuáles son los problemas que tenemos de estrés hídrico en el mundo.
y que la hidroeléctrica no tiene potencial en todo el país, por ejemplo, aquí en Baja California Sur. Entonces, bueno, en tercer lugar ya van el otro tipo de tecnologías, digamos, de los privados, ¿no? Y hasta el final, las renovables. Entonces, las renovables de privados. Esto es la gran polémica que se ha llevado a cabo, que haces una reforma en donde se privilegia el despacho para la Comisión Federal de Electricidad, lo cual en términos económicos internos para una paraestatal, supongo que debe de estar bien, pero ¿cuáles son todos los otros impactos de cambiar el despacho? Eso es realmente lo que nosotros pensamos como especialistas, como académicos, como sociedad civil, que debió haberse discutido o que debe de discutirse. ¿Qué cambios se generan y qué consecuencias y externalidades a partir de cambiar estas formas de despachar la electricidad? Entonces, todo lo demás, que si es para rescatar a CFE, que si los privados tenían muchísimos contratos, esas cosas son cosas que desde mi punto de vista no permean a la población en cuestiones de equilibrio ambiental y de salud. Digamos que si eso lo tienen que resolver, que se resuelva, pero sin ignorar las externalidades que el cambiar esta forma de despacho va a tener. Esa es la principal polémica de lo que se estuvo tratando de posicionar ayer en el Senado para que no se aprobara tal cual como va, que pudiesen hacerse, reservarse algunos artículos o aportar pues algún tipo de modificación que sí considerara las externalidades de las que te estoy hablando, que son muy particulares en dos sentidos: afectaciones a la población en zonas donde hay mayor contaminación, que ya lo tenemos identificado: Colima, Baja California Sur, Hidalgo, por la central de Tula también. Entonces, ¿qué va a pasar con estas zonas? No hay ningún tipo de medida de mitigación ni absolutamente nada para estas zonas contaminadas. Y lo segundo, pues el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Acuerdo de París y la meta de reducción de emisiones, que pues como van las cosas, es muy, muy difícil que se cumpla para 2030. En el corte del 2018, el compromiso que teníamos de 23% no se cumplió, y de 24% no se cumplió, y ahora el 30% que tenemos para 2030 pues se ve muy lejano. Así que, bueno, esos son algunos de los principales argumentos, ¿no? Que nos trae, pues, que se están considerando en el caso de las organismos, ¿no? Los especialistas que están tomando ese tema. Así es. Digamos que ahora tenemos que hablar del tema de energía de manera integral, porque las externalidades por los procesos energéticos ya están más que comprobados. Digamos que estamos viviendo en un contexto de cambio climático en donde el mayor aporte de emisiones de CO2 lo tiene el sector eléctrico. Entonces, por eso cuando se hizo el Acuerdo de París en fuentes fijas, fue tan importante ponerle una meta al sector eléctrico. En particular, tiene sus propios cumplimientos, porque a nivel global y también a nivel nacional es muy importante las emisiones que están aportando todos los días, y que si las regulas, sí puedes incidir en la disminución. Es decir, es más difícil regular todas las fuentes móviles que hay por todo el mundo, que son las que más contaminan. El número de automóviles, de movilidad en conjunto, son muchísimas emisiones, pero es más fácil regular a las fuentes fijas, que están en un solo lugar, que están sujetas a procesos y que tienen que cumplir a todos los autos que hay en el mundo. Entonces, digamos que estas metas eran optimistas, que se iban a poder cumplir, pero pues ahora el escenario ha cambiado. En ese momento que usted menciona acerca de regresar todo a CFE, ¿no? Que ellos serían los principales para, pues, poder distribuir la energía de cualquier tipo. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué significa? ¿Qué tendría que hacer? Pues mira, yo considero que no es malo para la empresa, creo que es bueno, porque en el único sector en el que tenía competencia CFE era en generación. A partir de la reforma energética, para generar electricidad entraron privados, eso pasó en 2013. Entonces la CFE, de ser un monopolio, pasó a tener que competir, y se empezó a competir por quien generaba más barato para dar más barato. Entonces, la CFE
quedó en la más cara y por supuesto que las energías más baratas fueron las de privados. Entonces, digamos que el único lugar, el único sector en donde no se tenía este monopolio ya era en generación. Ahí la CFE tenía que competir, pero en la parte de transmisión sigue siendo solo un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí nadie le compite. También distribución, tampoco le compiten. Y bueno, suministro básico, pues en algunos lugares, digamos que no es Baja California Sur, sí pueden entrar otros competidores. Pero si te fijas, de los 4 sectores del proceso de electricidad, solamente tenía competencia en la parte de generación. Entonces, pues a partir de esto es que entraron más competidores que podían entregar energía más barata y eso lo conseguían a través de la generación con renovables. Entonces, eso es lo que ahora se modifica. ¿Sabes qué? Pues siempre ya no vamos a estar en esta condición de competencia por costos de generación, primero la Comisión Federal de Electricidad. Claro. Y uno de los temas también que, eso es importante que pues lo recalque, ¿no? Por cómo funcionaría y de qué se trata esta parte. Pero otro de los temas también que se comentan acerca si bueno, sobre todo para la parte de los consumidores, ¿no? Como usted, como yo, se habla mucho acerca de que se pudiera encarecer la electricidad. ¿Es cierto? O como, bueno, ahora, ¿no? Que tendría que ser todo con CFE bien. Pues esa parte siempre es muy polémica, ¿no? Los Sí. costos, a quién le pegan, me va a llegar más en el recibo. Realmente la electricidad es cara, la más cara del país está en Baja California Sur, incluso en tarifa subsidiada. Entonces, no va a haber un impacto directo en nuestros recibos porque la electricidad se va a seguir subsidiando como ya se hace. Entonces, sí va a haber un impacto, por supuesto, si la Comisión Federal de Electricidad compra más caro, genera más caro, eso se refleja en sus números internos. Y el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad no pueda entregar números azules al gobierno, pues entonces implica que de cierta manera nosotros con nuestros impuestos ahí entramos. Simplemente el lunes se acaba de aprobar, pues, dicho por el presidente de la República, una condonación a la Comisión Federal de Electricidad de derechos que tenía que pagar. Entonces, al final ese es dinero que ya no entra a las arcas y que al final se tiene que tomar de otros lados y estaba presupuestado, ¿no? De los presupuestos tal vez de salud, de medio ambiente, de otras prioridades, digamos. Entonces, no me pega directamente en mi recibo, pero claro que me pega de manera indirecta, pues a todos los que somos y que estamos aportando impuestos, ¿no? Contribuyentes, esa era la palabra que usaba. Yo también me Todos quedé los que somos así. contribuyentes. Ok, y bueno, entonces, algunas de las cuestiones usted platicaba de que hoy también pues es como un día clave, o sea, bueno, ayer se aprueba, también hoy es también un día clave pues para los comentarios posteriores de lo que se aprobó. Sí, así es. Digamos que había ya una planeación, ¿no? De lunes se llevó a pleno, hubo esta discusión. Tengo entendido que se negoció precisamente ahí en el pleno posponer la discusión al viernes y en este inter pues iba a haber parlamentos abiertos que ya ha habido para precisamente exponer los puntos de vista y las afectaciones de estas externalidades por grupos clave. Los jóvenes por el tema de derecho al futuro. O sea, al Ajá. final nosotros nos va a tocar un contexto de cambio climático diferente a ti y a mí, pero ¿qué pasa con los jóvenes que son los que van a tener que vivir en pleno la crisis climática y dónde está su voz? Y por otro lado, también paneles de los estados afectados, los que ya te mencioné, pues principalmente Baja California Sur, o ya yéndonos a municipios, ¿no? La Paz, Manzanillo, Tula, que tenemos que cargar con estas externalidades y la situación para nosotros no va a mejorar. Ok, entonces sí quedan, bueno, quedan pendientes estos temas, ¿no? Sobre todo los estados que acaba de mencionar, en los cuales se contamina más, pues por las razones que ya conocemos, y bueno, sobre todo conocer también un poquito más de estos impactos, ¿no? Que usted, pues, cada 2 semanas nos hace llegar estas temáticas, ¿no? ¿Qué otros temas pudiéramos recalcar de alcance sobre este tema? Pues es importante siempre estar pendiente de las repercusiones en salud. Nosotros siempre estamos también poniendo ahí el dedo en el renglón
de que a veces decimos, bueno, pues son los ambientalistas que pues están ahí con sus cosas y no quieren que se dañe el mangle, ¿no? Por decir alguna cosa. Ajá. Pero también ahora con COVID hemos aprendido que los desequilibrios o los desequilibrios ecológicos permean a toda la población humana y que el surgimiento de estos virus, como lo que es COVID, a partir de las alteraciones entre las mismas especies, pues un virus de repente puede saltar a nosotros, como ya sucedió, y modificar todas nuestras actividades cotidianas. Entonces, ya no son los ambientalistas, digamos que somos todos y todas en un tema de calidad de vida. Ahorita yo tengo puesto mi cubrebocas, tú no en esta ocasión, pero digamos que ya es la nueva normalidad. ¿A partir de qué? A partir de las alteraciones en este equilibrio de los ecosistemas. O sea, no hay otra explicación. Entonces, si seguimos por el mismo camino, pues es muy difícil que podamos estar de manera saludable. Esa es la palabra que creo que el mejor lo define en este tiempo que nos toca en este planeta. Ok, bueno, pues parece que, bueno, no es que parezca, debemos de tomar en consideración estos temas, ¿no? Queremos, pues obviamente, que no nos lleguen enfermedades, que cuidemos, pensando en la parte individual, no queremos que dañe nuestro cuerpo, pues cuestiones ambientales, también buscamos algunas alternativas y como individuo, en este caso, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? Pues siempre como recalco lo mismo, ¿no? Estar al pendiente de nuestras políticas públicas. La verdad, ahorita en tiempo de elecciones es bien importante reconocer y también poder analizar que las plataformas que se ofrecen para Baja California Sur, para los municipios, sean plataformas que sí estén representando los intereses de los ciudadanos y ciudadanas en el tema de calidad de vida. Entonces, creo que la agenda ambiental es una agenda ya de salud. Creo que hablar de energía ya es hablar de salud. Así Exacto. debemos de iniciar todos los foros. La ley de la industria eléctrica debería de tener eso en su primer párrafo, ¿no? O sea, sí cubrir la necesidad de electricidad a la población para como servicio básico, pero con el tema transversal de salud, sin atropellar los derechos humanos y bueno, asegurándose de no tener ninguna externalidad, por lo menos en la salud de la población. Hay otras externalidades como la económica, que ya también podríamos hablar aquí, pero bueno, la salud, porque al final, si no tienes salud, pues cuál es el tema de la economía, ¿no? ¿Cómo vas a producir? ¿Cómo vas a salir a trabajar? Realmente, si el tema de la salud se desdibuja, todo deja de tener sentido. Entonces, esa es la invitación a la población, estemos atentos, preocupémonos por los análisis. A veces los medios nos saturan de información, de repente todo es la ley de la industria eléctrica, todo es la reforma, los conservadores, los neoliberales, el Lo que sea. pueblo. Sí, es que a veces efectivamente invadimos como medio, pues obviamente somos un medio, ¿no? Pero sí, efectivamente, y no queremos escuchar más a veces sobre el tema, pero bueno, en este caso es platicar acerca de lo que se está generando, lo que se está gestando y sobre todo la parte de cuidar la salud que tenemos, ¿no? Por eso preguntaba, ¿no? Acerca de como individuo, hasta dónde podemos llegar o qué podemos realizar. Sí, el análisis viene desde mis afectaciones individuales y a partir de estas afectaciones individuales, ¿qué puedo hacer yo? Ya hemos hablado enterarnos, participar en la parte pública, eficiencia energética, también tener cuidado con la parte del medio ambiente. Hoy ya no nos dio tiempo en esta agenda, pero y el 3 también se conmemora la biodiversidad. Entonces, estamos hablando de que el desequilibrio también en la biodiversidad es algo que nos debe de importar, que al final, entre menos diverso nuestro país y nuestro planeta, nuestras condiciones de calidad de vida están en peligro. O sea, que las especies vayan a desaparecer no es problema de la especie. Digamos que no es problema de ella, ¿no? Es problema de quienes nos quedamos porque sabemos que es la parte de este equilibrio tan importante, ¿no? Entonces, sí, este 3 de marzo es Día Mundial de la Vida Silvestre y se trata de que protejamos la flora y la fauna, ¿no? Ya no le dimos tanto, tanta visibilidad a ese día que es muy importante, pero bueno, era importante abordar este tema.
Ujú, cuidamos nuestras especies, ¿no? Exactamente, sí, ahorita pues obviamente nos vienen muchísimos temas, pero queríamos acotar aquí con la doctora Jacqueline el tema de esta está platicando y bueno, platicar, pues pueden ser los pros, los contras, pero sobre todo que usted esté informado acerca de los efectos que puede tener esta nueva ley. Doctora, pues como siempre nos alegra, ¿no? Tenerla con nosotros para que nos comente los pormenores de los temas que ustedes les competen y sobre todo pues estar platicando con ustedes acerca de esa actividad, ¿no? Que también realizan y informarnos, la parte es esencial que nos toca a todos como medio de comunicación, como también consumidora, ¿no? De diversas cuestiones. Así que, como siempre, un gusto saludarla y bueno, la esperamos aquí con gusto dentro de 2 semanas que nos platique otro tema y generalmente, fíjese, es lo interesante, ¿no? Cada que tenemos una charla siempre se conmemora algo, ¿no? No dejar de lado esos motivos y sobre todo recuerde usted también que eso, de repente buscar esos espacios, que se conmemore algo es porque hace falta visibilizar algunos temas en cuestión, ¿no? Entonces, pues, qué mejor en este día, ¿no? Platicar sobre qué es lo que se puede defender, qué es lo que se puede aportar y aquí la doctora pues nos hace llegar este mensaje. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Adiós. Hasta luego, doctora, que esté muy bien, cuídese. Y bueno, seguimos en nuestro espacio de Agenda 1180 AM. Recuerden que pues, hoy en esta mañana platicando un poquito acerca de la ley de industria eléctrica. Un poquito, recuerden, pues es un sinfín de información que nos hace llegar la doctora Jacqueline Valenzuela. Recuerden que ella, bueno, trabaja en su grupo de cerca, que pues tratan los temas ambientales, hacen estudios, hacen monitoreos, hacen un sinfín de cuestiones, pues para conocer un poquito más cómo se encuentra, por ejemplo, nuestra calidad de aire y en algunos de estos temas que ella siempre está participando constantemente. Y bueno, ya casi también para la siguiente entrevista, bueno, se encontrará el maestro Alejandro Telechea, ya casi se nos va a conectar, por aquí lo vamos a encontrar, que pues, obviamente nos platica los temas de historia regional, los temas que a usted también y a mí nos competen, conocer un poquito, ¿no? Y bueno, en esta ocasión él nos va a platicar acerca de la comunidad de San Luis Gonzaga. ¿Dónde queda esta región? ¿Cómo vamos con esta región? Bueno, pues en un momento más estará con nosotros para platicarnos sobre este tema y bueno, que además les platico brevemente que efectivamente, como nos comentaba la doctora Jacqueline, ¿no? Platicar acerca de hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre, así también es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento y bueno, también es el Día Internacional de la Audición, así que estos temas tocan este día de hoy, ¿no? Hoy se conmemora, no dejemos de lado las especies, nuestra fauna endémica, nuestra fauna en la cual, bueno, hay que reconocer un sinfín de temas, ¿no? Les platico brevemente un poquito acerca del Día Mundial, ¿no? De la vida silvestre, pues es una fecha proclamada por la ONU en 2013 y además pues trata, ¿no? Acerca de esa conmemoración del aniversario de la aprobación de 1973 que tiene que ver con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Entonces, bueno, también se le conoce, ¿no? Como el Día Mundial de la Naturaleza y entre esos temas que destacan, fíjese usted que es sobre la caza furtiva, el tráfico de las especies, son amenazas importantes, ¿no? Que están lacerando de repente a este tipo de temas. También otra de las causas que también están preocupando muchísimo es la pérdida del hábitat y el cambio climático. No dejemos de lado estos temas, ¿no? Estos temas que los cuales pueden acabar con la vida de nuestra fauna. Y bueno, aquí ya tenemos al maestro Alejandro Telechea. Hola maestro, buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues Qué aquí gusto muy tenerlo bien. por aquí. Y bueno, doctor, ando teatro con los temas, ¿no? Maestro, platícanos. Hoy les platicaba aquí en la audiencia, platicar un poquito acerca de la comunidad San Luis Gonzaga, dónde se encuentra y bueno, platíquenos. Bueno, la comunidad de San Luis Gonzaga es una comunidad que se encuentra a unos 45 kilómetros de lo que es al suroeste de Ciudad Constitución, o lo que todo el mundo conocemos como el Valle. Ah, Eh, por ahí se toma pues una brecha 45 kilómetros antes de llegar a Ciudad Constitución.
se toma una brecha que también se recorren otros 45 kilómetros, entre unos 45 y 47 kilómetros, para llegar a la comunidad de San Luis Gonó. El camino, pues a veces no es del todo muy Pues, cómodo. por ser eh, terracería, ¿no? Así es terracería, además de que no recibe constantemente mantenimiento, hay que decirlo, y eso hace un poco complicado, ¿no? Integrarse o internarse para San Luis Gonzaga, ¿no? Pero bueno, llevando un carro de por lo menos 4x4, no hay ningún problema. Puede llegar uno sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, la comunidad de San Luis Gonzaga es una comunidad muy antigua, ¿no? Eh, y bueno, y que es un poco conocida por quienes vivimos aquí en el estado de Baja California Sur, Ujú. y pues es desconocida hasta por propios y extraños, ¿no? Es una pequeña comunidad que surgiera durante la época misional. De hecho, ahí se va a fundar una misión que va a recibir el nombre de San Luis Gonzaga Chiriyaqui, que es como los grupos indígenas del lugar van a denominar a este sitio, ¿no? Como Chiriyaqui, es de la lengua guaycura, y los grupos que ahí habitaban eran los llamados callejúes, ¿no? Bueno, entonces este sitio fue descubierto por primera vez por el padre o por el misionero Clemente Guillén en 1721, y ya en 1740 se decide pues establecer la misión, la cual van a denominar como San Luis Gonzaga, y va a quedar a cargo del padre o del misionero Lambert Hostel, y que bueno, que por las características que va a tener eh, la zona, ¿no? Es una zona sumamente árida, una zona que obviamente tiene muy poca vegetación, poca agua, pues obviamente hizo muy difícil el trabajo de la misión. Ujú. Sin embargo, pues eso no minó que los misioneros siguieran pues esperanzados en la misión pudiera de alguna forma desarrollarse, fructificar, y entonces pues siguieron, a pesar de las características del lugar, pues siguieron trabajando, siguieron construyendo pues algunas estructuras de la misión. Y bueno, y en 1742 más o menos, en ese lapso, va a llegar otro misionero muy conocido llamado Juan Jacobo Beger. Juan Jacobo Beger se dice que muy conocido porque escribe una obra precisamente describiendo la flora, la fauna del lugar, ¿no? Inclusive algunos investigadores sostienen que para pues olvidarse un poco de la soledad en la que vivía el Ujú. padre Juan Jacobo Beger, pues se ponía a contar las espinas de los cactus, ¿no? Oh. Entonces, sabía él perfectamente cuántas espinas tenía, ¿no? Los cactus que Ajá, estaban cerca de la interesante. misión, Ajá. porque, bueno, se ocupó de eso, ¿no? De alguna forma evadía de esa manera, pues, la soledad en la que se encontraba Juan Jacobo Beger, ¿no? A Juan Jacobo Beger también le toca, pues, construir la misión o la iglesia de la misión. eh, y bueno, y él es el que la termina también de construir en 1752, más o menos, termina, pues, Juan Jacobo Beger la terminación de la iglesia de la misión de San Luis Gonzaga, ¿no? Entonces, San Luis Gonzaga tiene pues esta rica historia, a pesar de que uno pueda llegar y si no conoce la historia del lugar podrá llegar a decir que no tiene nada de historia. Sin embargo, es un lugar con una rica historia,
que tiene obviamente la iglesia de la Misión de San Luis Gonzaga aún ahí. Creo que es una de las más originales que se encuentran en el norte de nuestro estado, porque aquí hay que recordar que no todas las iglesias de misión son las originales. Por ejemplo, las que tenemos en el sur, ninguna es iglesia de misión original. Ajá. Solo tenemos pues en el norte iglesias de misión originales, y de alguna forma San Luis Gonzaga tiene pues esta iglesia de misión que ha sufrido muy poco daño y además muy poca transformación, ¿no? Sigue de alguna forma estando casi de la misma manera en la que la construyeron los misioneros jesuitas, ¿no? Bueno, para 1768, 1769, pues obviamente se inicia un proceso de colonización, se van los misioneros jesuitas, se abre pues la oportunidad para la colonización civil de la California y empiezan a llegar pobladores pues a esta zona, y entonces algunas de las familias que se encuentran ahí en San Luis Gonzaga pues son familias que tienen pues sus orígenes en estas primeras familias que empezaron a llegar ahí al lugar en 1768, 1769, que es cuando empieza pues la colonización civil, ¿no? Pero hay un personaje que sobresale de la región, sobre todo del siglo XIX, Ajá. que es Benigno de la Toba. Benigno de la Toba pues se convierte en un hacendado pues rico para aquí, ¿no? En la península de Baja California, porque si queremos comparar a Benigno de la Toba con otros hacendados del siglo XIX de nuestro país, pues obviamente Benigno de la Toba quedaría como un pordiosero, ¿no? Entonces, pero bueno, Benigno de la Toba de alguna forma hizo cierta riqueza, se convierte en un importante agricultor y ganadero, al grado de que logró construir una hacienda ahí en la zona de San Luis Gonzaga, y esa hacienda todavía sigue estando ahí en San Luis Gonzaga, ¿no? Si ustedes visitan a la comunidad de San Luis Gonzaga, pues ahí van a ver la misión, y van a ver también la hacienda, la pequeña hacienda que estableció Benigno de la Toba, y tuvo cierta cantidad de trabajadores a tal grado que de alguna forma la actividad económica de la agricultura y ganadería que desarrolló ahí Benigno de la Toba permitió que se estableciera, por ejemplo, una escuela, que se estableciera una casa municipal, que se estableciera también un pequeño hotel, y obviamente no podía faltar la cantina para los Ajá. trabajadores, Interesante. y obviamente la tienda de raya, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? No, interesante esto que nos está mencionando, ¿no? Saber que en esa época qué era lo que se encontraba ahí, ¿no? Entonces, se habla, de repente desconocemos pues, esas comunidades, ¿no? Y como usted lo menciona, pues más o menos ahorita qué es lo que con lo que se cuenta, dónde se está ubicada y bueno, muy importante esta información. Sí, desafortunadamente pasa esto, ¿no? De que desconocemos la historia de nuestro estado, Ujú. y hay muchos lugares en nuestro estado que guardan una rica historia y que tienen ahí todavía una serie de elementos, como en este caso de San Luis Gonzaga, ¿no? Que cuenta con la hacienda de Benigno de la Toba, que cuenta con la iglesia de la Misión. eh, Mm, Creo que tenemos algún detalle técnico.
Tenemos un detalle técnico en estos momentos y muy, muy lamentable la charla que tenemos con el maestro Alejandro Telechea. Bueno, pues aquí mandan algunos saludos. Se queda a medias nuestra entrevista y es que aquí menciona detalles técnicos el maestro Telechea, ¿no? Les platico brevemente, pues que yo también me quedé pensando si tenía yo internet o qué sucedía, pero, ¿qué creen? Aquí no, sí, creo que no vamos a poder tener comunicación con el maestro tan interesante que estaba en esta charla, ¿no? Acerca de la comunidad San Luis Gonzaga y Chiriquí, ¿no? Así que creo que les vamos a deber esta plática de saludos, ¿no? A Luis Rochín, nos comenta que excelente intervención del maestro Telechea, cordiales saludos desde el Archivo Histórico de Baja California Sur, muchas gracias. Saludos CIF, muchas gracias del CIF colaboradores, están escuchando, muchas gracias también. Y bueno, pues lamentablemente no suceden estos detalles técnicos, no sé, aquí con el maestro Telechea. Creo que sí, efectivamente, no nos podemos conectar ya. Aquí nos están mandando un mensajito y bueno, no, al parecer no contamos. Aquí nos pide pues una disculpa, ¿no? Lo que nos están mandando el maestro Telechea. Nos quedamos con ese encanto, ¿no? De la plática para conocer un poquito más sobre la misión de San Luis Gonzaga. Bueno, les platico brevemente que se encuentra al norte del estado, se encuentra en el municipio de Comundú y bueno, la verdad, pues yo estaba aquí mientras él nos platicaba viendo algunas de las imágenes que usted puede encontrar, ¿no? Pues puede entrar a culturabcs.gov.mx y bueno, aquí puedes ver las imágenes exactamente de la misión en San Luis Gonzaga, que como lo dice el maestro Telechea, se estableció con el misionero jesuita Padre Lambert Hostel en 1740 y bueno, ya se había establecido ahí anteriormente el Padre Clemente Guillén en 1721 y bueno, aquí es un poquito lo que pues platicó el maestro Telechea, ¿no? Sobre todo que el misionero Juan Jacobo Beger, ¿no? Organizó la construcción de la iglesia y bueno, además esta parte fundamental, ¿no? Que pues en la soledad pues llegó a contar cuántas espinas tenía un cactus, impresionante de repente lo que llega a ser uno, ¿no? Entonces, algunos detallitos, ¿no? Creo que quedamos incompletas con nuestra charla esta mañana y bueno, me dicen que ya se regresó el maestro. Aquí Juan, Sí, están aquí, ya, maestro. sí, lo que pasa es que se fue la luz. Ya no, dije que teníamos detalles técnicos, maestro. Ah, Bueno, bueno, sí, o sea, se me fue la luz, ni modo, pero ni modo, pues ya si quiere para finalizar un poquito de estos, los temas que nos está platicando, maestro, pues aquí lo escuchamos, ya dice un poquito, ¿no? De síntesis, un poquito de lo que nos platicaba esta mañana. bueno, sí, como te decía, ¿no? Desafortunadamente tenemos mucho desconocimiento sobre la historia de nuestro estado. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que vayamos conociendo lo rico que es nuestro estado en cuanto a historia. A veces podemos llegar a decir, wow, el centro del país tiene una cantidad de historia, porque bueno, de alguna forma se difunde, ¿no? Pero en el caso de aquí de nuestro estado, pues también contamos con una rica y variada cuestiones de historia. Y como les decía, el caso de San Luis Gonzaga, ¿no? Una comunidad muy, muy pequeña. Si acaso yo creo que han de estar ahorita han de vivir ahí unas 10 o 12 familias en la zona. Pero es una zona pues sumamente rica en historia, ¿no? Y, Y bueno, en esta parte, maestro, las personas que se encuentran en este momento en esta comunidad de San Luis Gonzaga, particularmente a qué se dedican, qué es lo que se hacen aquí? Pues platica que son unas 12 familias aproximadamente. Sí, por muchos años las familias de ahí de San Luis Gonzaga se habían dedicado a la producción de carbón, pero bueno, ya hace algunos años, como unos 10 años, ya se les prohibió
cortar pues la materia prima con la que ellos utilizaban para la elaboración del carbón. Y bueno, y dejaron ya esta actividad. Y pues hoy en día algunos se dedican pues al cuidado de animales, ¿no? Es decir, sobre todo a la cuestión del ganado caprino, que es fundamentalmente el ganado que puede de alguna forma aguantar ahí las condiciones climáticas, geográficas que tiene el lugar. Una buena parte pues de las familias que ahí se dedican pues al pastoreo de ganado caprino, y obviamente también algunas madres de ahí de familia realizan algunas artesanías, como por ejemplo manteles y algunas otras cosillas ahí que hacen, y venderlas ya sea en Ciudad Constitución o bien a las personas que llegan ahí, ¿no? Otros pues se dedican a elaborar alimentos, ¿no? Para quienes llegan ahí a la comunidad de San Luis Gonzaga, que afortunadamente en estos últimos años ha aumentado mucho la visita de turistas Ujú. ahí a la zona de San Luis Gonzaga, ¿no? Lo cual, pues eso ha venido a beneficiar mucho a la comunidad, sobre todo porque pues han encontrado una alternativa económica, ¿no? Con el arribo, pues, sobre todo de turismo extranjero que llega ahí a la comunidad de San Luis Gonzaga, ¿no? Porque a veces suele pasar que los extranjeros conocen más nuestra historia que Sí, nosotros mismos, ¿no? Y ajá. entonces saben perfectamente lo que ahí hubo, lo que ahí está, y saben lo que significan, pues, esos elementos que todavía tiene San Luis Gonzaga, ¿no? Sí, claro. Ahorita comentaba antes de nuestro detalle técnico, comentaba que lo que había en ese momento, ¿no? En 1760 y tantos, había una tienda de raya, la Misión, pues que no puede faltar la cantina, ¿no? Sí, un Y un pequeño hotel, hotel, un un pequeño pequeño hotel, hotel. ¿no? Sí. Actualmente, ¿qué es lo que podemos encontrar? La Misión y ¿qué más? Actualmente se encuentra la misión, bueno, la iglesia de misión, porque es lo más Ajá, adecuado decir, o ¿no? sea, La ok, iglesia de misión. gracias. Se encuentra también la hacienda, aunque la hacienda ya desafortunadamente por los años, El ¿no? Y que no ha tiempo, ajá, recibido ninguna manutención, restauración. ok. Eso ha de alguna forma generado, pues, ¿no? Que el edificio se vaya de alguna forma deteriorando y no está ya en sí en condiciones muy buenas, pero bueno, ahí está todavía la hacienda, ¿no? Que es una lástima, pues, que se esté de alguna forma deteriorando de esa manera. También está la casa municipal, aunque la casa municipal está prácticamente en ruinas, pero aún están ahí algunas estructuras de la casa municipal. Se encuentra también la cantina a la entrada del pueblo, que también está en ruinas, a un lado precisamente de la escuela. Ahí se encuentra y bueno, ahí está el edificio, pero ya en ruina, ¿no? Que son lo que podemos encontrar hoy en día. Pero también está el represo que hicieron los misioneros para llevar agua a la misión y obviamente desarrollar ahí algunos cultivos, ¿no? Y bueno, todavía hay un poquito de agua ahí en la zona, ¿no? Muy interesante, interesante conocer, ¿no? Pues nuestro bagaje en la historia, que además, pues, independientemente del paso del tiempo, todavía se pueden conservar algunas, pues, edificios, vamos a ponerlo así, algunas partes de estas casas. Yo creo que pues es importante, como usted comenta, ¿no? Conocer un poquito más acerca de nuestra cultura regional, nuestra historia y bueno, a través de usted, ¿no? Pues de sus estudios que nos hace llegar esta charla en esta mañana de 3 de marzo, ¿no? Entonces, ¿algo con lo que quiere finalizar, maestro? Pues no más que se acerquen a la historia, ¿no? Que conozcan pues estos lugares. Bueno, si ahí me sigues invitando, a lo mejor lo que podemos hacer es ir
Claro. hablando de los lugares, ¿no? De aquí de nuestro estado, para que lo vayan de alguna forma conociendo y se motiven a ir a visitar estos lugares, ¿no? Una buena tortilla de harina con unos frijoles y queso y unos Excelente. burritos, a nadie le cae mal, ¿no? Y ahí en San Luis Gonzaga, pues están al servicio, pues, de quien llegue ahí a la zona, ¿no? Ahí con los Mosqueiras, sobre todo, ¿no? Ande. Haciéndoles promoción. Ok, bueno, pues ya saben, ¿no? Si gusta usted de pasear en carretera, de conocer un poco de nuestra historia, bueno, pues aquí el maestro Alejandro Telechea nos trae esta semana la comunidad de San Luis Gonzaga. Y bueno, muchísimas gracias, le agradecemos. Pues lamentablemente algunos detalles técnicos, ¿no? Pero Así pues es. esperamos contar con usted próximamente, ¿no? Para que nos platique este bagaje que usted tiene a través de los estudios que ha realizado. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sale, bye bye. Hasta luego y bueno, esto es todo en Agenda 1180 AM. Los esperamos el día de mañana porque tenemos la participación virtual de nuestra compañera Gladys Navarro, la periodista y maestra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchísimas gracias. Bueno, pues por aquí andamos. Agradecemos la presencia hoy del maestro Alejandro Telechea, de la doctora Jacqueline Valenzuela y bueno, hasta la próxima, nos vemos mañana. Recuerden, sigue en sintonía del 1180dlr.com, diagonal Radio Waps. Recuerden también, antes de que se me pase, que estamos de aniversario, 45 años, cumple nuestra casa de estudios y bueno, un sinfín de actividades, los estamos pues proyectando, usted puede conocer a través de nuestra agenda acerca de esos temas. Recuerde visitar nuestros Facebook de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de Comunicación Radio WAPS y WAPS Difusión Cultural. Hasta la próxima y bueno, aquí seguimos. Gracias.